Hermanos, el arco de historia bíblica es una herramienta para poder entender de qué trata la Biblia. Y espero el día de hoy poder terminar este estudio que hemos tenido ya creo que es el quinto que tenemos, para poder entender de qué trata la Escritura a través de fotografías. Muchas veces conocemos historias de la Biblia aislada. Conocimos la historia de Daniel en el foso de los leones, de David matando al gigante. Conocemos la historia de la creación, la historia de Noé, pero a veces no sabemos cronológicamente cómo fue ese desarrollo. Y vemos la Biblia y nos cuesta trabajo tomar sentido de la Escritura, porque la Biblia no es un libro, sino es una biblioteca de 66 libros distintos, en el que Dios se reveló a través de más de 40 autores distintos en un periodo de 1500 años, desde el año 1400 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo con el Apocalipsis. Y este es el periodo, esta es la historia de la salvación. Quiero recordar con ustedes lo que hemos visto en el pasado. Primeramente, tenemos un Dios que crea el tiempo y el espacio, que crea la creación, que hace al mundo funcional, que sin Él nada de lo que existe existiría. Y ese Dios nos creó con el propósito de ¿qué? ¿Con qué propósito nos creó Dios? Con el propósito de tener comunión con Él y de poblar este mundo, multiplicarnos y tener una relación con Él. El pecado entró en el mundo y trajo separación entre Dios y el hombre. El pecado trajo maldición en esta creación, por eso hay una creación peligrosa, donde hay cáncer, donde hay destrucción, donde hay peligros de muerte. La muerte entró al mundo y Dios decidió recrear el mundo a través de Noé. ¿Se acuerdan? Con una barca, pues de solo 8 personas fueron salvadas, el mundo se reprodujo nuevamente. Y otra vez el continuo estado del hombre es continuamente al mal. Y Dios levantó a un hombre, Abraham, que fue fiel a Dios, que le dijo: deja tu tierra, deja la tierra donde te encuentras y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham dejó todo, obedeció a Dios, y Dios le dijo: en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Todo el linaje de los seres humanos, las razas que hay en la tierra serán bendecidas. Y dice: bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen, serás bendición, haré tu nombre grande. Y Abraham es el padre de la fe, eso nos lo dice Romanos capítulo 4. El Nuevo Testamento hace constante referencia a Abraham como el padre de la fe, un hombre que creyó a Dios y que su fe le fue contada delante de Dios como un hombre justo, un hombre aprobado por Dios. Y Abraham fue el padre de Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. En realidad fueron 13 contando los levitas. Y Dios hizo un pacto con él que de su descendencia serían bendecidas las naciones. El pueblo de Israel cayó en Egipto en esclavitud a través de la historia de José en la Biblia, cuando vinieron a buscar comida y tuvieron una protección en Egipto. Se levantó un faraón que no conocía al pueblo de Israel, los esclavizó, estuvieron 400 años allí y finalmente Dios levantó a Moisés, y Dios usó a Moisés para liberar al pueblo ante el imperio más poderoso de ese mundo antiguo, que era Egipto, y el rey de Egipto se llamaba Faraón. Dios mandó las plagas y Dios abrió el mar, hizo senda donde no la había, caminó el pueblo en seco. Dios es experto en eso. Cuando nos encontramos atrapados y no sabemos a dónde ir, cuando volteamos al Señor, Dios es poderoso para abrir caminos donde pensamos que no hay, porque Dios es todopoderoso y lo sigue haciendo. Y cuando llegaron al otro lado, Dios hizo un pacto en el monte de Sinaí, un monte que se llamaba Sinaí, hizo un pacto con ellos, donde ellos se comprometieron a ser el pueblo de Dios, a seguirlo, a escucharlo, a obedecer su palabra, y Dios se comprometió que a medida que ellos fueran obedientes, Dios les iba a guardar, proteger y bendecir. Y ese es un pacto de la ley, un pacto que marcó a Israel, y que la relación de Israel dependía con Dios de ser obedientes, de guardar esa ley que Dios les pidió. Y 50 días después de la Pascua, de la fiesta donde fueron liberados de Egipto de la esclavitud, Dios les dio ese pacto de la ley y les dio su tabernáculo, su presencia con ellos. Y cuando salieron, muere Moisés, muere la primera generación, y la segunda generación, sus hijos, entran a la tierra prometida, la tierra que Dios ya le había prometido a Abraham que les daría, donde estaba enterrada la esposa de Abraham. Abraham ya le había dicho: esta tierra la daré a tu descendencia. 400 años después, Dios cumple esa promesa. Y estas espadas representan un periodo de conquista, donde Josué es un
militar que sucede a Moisés para guiar al pueblo. Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, vas a enfrentar grandes retos, pero yo estaré contigo. Mira que te mando que te esfuerces. Y dice la Biblia que este libro de la ley, dice, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que sigue siendo cierto para nosotros hoy. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, que a medida que lo obedecemos nosotros, nos es de bendición, y Dios nos guarda de caer en tentaciones, en trampas que desvían nuestra vida y la destruyen. Entonces, después de la conquista de la tierra prometida, tenemos el periodo de los jueces, donde una vez establecidos en la tierra prometida, cuando se alejan de Dios, Dios no tiene su protección sobre ellos, porque ellos se han alejado del Señor. Entonces vienen pueblos enemigos, los atacan, y cuando viene la calamidad, los momentos difíciles, eso sigue siendo cierto en nuestros tiempos. Cada vez que nos alejamos de Dios, terminamos llorando. Muchas veces al principio parece que todo está bien, ya no voy los domingos, pero tarde o temprano espiritualmente empezamos a enfriarnos, empezamos a tomar decisiones alejadas de Dios, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y luego regresamos llorando al Señor. Siempre. Por eso aprendamos a la buena y no nos alejemos del Señor. Seamos fieles. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe. Y una vez que el pueblo clamaba a Dios, otra vez qué lindo es Dios, porque Él lo ha hecho con nosotros. Dios nos muestra su misericordia, su amor, que cada vez que nosotros nos alejamos y luego nos vemos a garrotazos del pecado, cómo agarró nuestra vida y nos rasguñó y nos lastimó el pecado. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? Yo creo que todos, ¿no? Y la gracia de Dios ha sido sobre nosotros solo por su misericordia. Y cuando eso pasa, clamamos a Dios. ¿Y qué hace el Señor? Qué lindo es el Señor. Nos rescata nuevamente, nos saca de donde estamos y nos pone en orden nuestra vida, nuestras emociones, nos bendice. Y eso pasó en el tiempo de los jueces. Y allá hubo jueces famosos como Débora o Barak, como Jefté, como por ejemplo Sansón, que más bien debería haber sido llamado Sonsón, porque fue una mujer muy bonita, le hizo entregar todo, dejó todo lo que Dios tenía para él por una mujer bonita. Jóvenes, tengan cuidado. Marco, líder de jóvenes. Sergio, tengan cuidado. Y también las mujeres, ¿no? Que Dios quiere usar nuestras vidas, y a veces una pareja errada nos aleja del Señor y terminamos mal porque se nos va la cabeza y el corazón y terminamos mal. Nunca Dios va a bendecir una decisión fuera de su voluntad. Por más bonita que se vea, por más codiciable que parezca, siempre vamos a cosechar graves problemas cuando tomamos una decisión lejos de la voluntad de Dios. Entonces, la época de los jueces es una época de gran reflexión para nuestra vida hoy. Y entonces el pueblo clamó a Dios por un rey. Dios les dio un rey. Les dio el primer rey, que fue Saúl. Saúl se le subió a la cabeza el reino. Y cuando Dios exaltó a David, Dios le dijo: ¿sabes qué, Saúl? Tu reino te es quitado porque te has exaltado, has desobedecido a Dios. Dios te ha desechado como rey. Y Dios levantó un jovencito, pastorcito de ovejas, que era David, al que la gente no pensaba. Dios puede hacer grandes cosas con la persona que está dispuesta. Siempre vale más alguien dispuesto que alguien muy talentoso que no se somete a Dios. O que alguien muy talentoso que tiene un problema de obediencia a Dios, o que es rebelde, o que es prepotente, o que es orgulloso. Dios puede hacer grandes cosas con alguien que es humilde y que está dispuesto y le dice: Señor, no soy nada, no soy la gran cosa, al contrario, no merezco tu gracia, Señor, pero soy lo que soy por ti y aquí estoy, usa mi vida. Entonces Dios usó a David y hizo un pacto con David, Dios, de que por medio de él, por medio de él, vendría un rey que establecería una verdadera justicia. Yo creo que todos anhelamos un gobierno justo. Es horrible cuando los derechos de nosotros son pisoteados, cuando no hay seguridad en nuestros países. La ciudad donde está mi esposa, que por cierto vamos a visitar, les pido sus oraciones, ha habido 18 secuestros en un mes. Creo que es el lugar de más secuestros ahorita en el país. ¿Y cómo es posible que impera la injusticia? Porque le sueltan dinero a veces a los gobernantes, y el gobierno, en vez de proteger al pueblo,
los pisotea, y hay un mundo de gran injusticia, de veras para llorar, donde inclusive hay tráfico sexual humano de niñas que están siendo explotadas sexualmente, y cuando las niñas o las jovencitas logran escapar y llegan a la policía, ayúdenme por favor, me raptaron, me secuestraron, la policía va y las agarra y las lleva de regreso a sus captores para que les suelten la lana. Es horrible, pero eso pasa en Europa y en lugares. Hay una misión que se llama Centro de Justicia Internacional, que protege a personas esclavizadas sexualmente, y me encantaría que como iglesia podamos cooperar con un ministerio así, que ayuda a personas a ser liberadas de eso. Pero el tiempo de los reyes fue un tiempo que marcó la historia de Israel, donde el reino se dividió en el norte y en el sur, ¿se acuerdan? Por el pecado del hijo de Salomón, Roboam, que no hizo caso al consejo de los ancianos de bajar los impuestos, sino quiso oprimir más al pueblo. Escuchó los consejos equivocados de sus amigos en vez de los consejos de la gente sabia. Y eso es importante para nuestras vidas. Siempre que tomemos consejos, asegúrate, cuando estés en un momento crítico de tu vida, de tomar una decisión, ya sea de encontrar pareja, ustedes jóvenes, o nosotros que ya somos casados, cuando sea un momento de mudarnos, porque a veces queremos soltar la toalla con el primer desánimo, y a veces estábamos a un poquito más de alcanzar una bendición y tiramos la toalla. No. Cada vez que queramos tomar una decisión importante, asegúrate que la decisión está basada en el consejo de Dios, en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de personas que saben más que nosotros o que están en un lugar donde tú quieres llegar. Por ejemplo, si yo tengo problemas matrimoniales, no le voy a preguntar a mi comadre que se divorció o a mi compadre machista qué debo hacer. Si estoy teniendo problemas matrimoniales, quiero preguntarle a nuestros hermanos Pablo y Ruth Hart, que tienen 62 años de casados, ¿verdad? Quiero preguntarle a una pareja que tiene solidez. Si estás pasando por problemas de deudas económicas, ve qué familia tiene estabilidad económica, que honra a Dios, que honra los principios financieros de la palabra de Dios. Acércate y pide consejo a una persona sabia. Y porque a veces por la necedad, por falta de sabiduría, echamos a perder nuestra vida y vamos arrastrando nuestra vida por años y décadas por una mala decisión que cometimos cuando estábamos jóvenes. Eso es real. Entonces hay mucho que aprender aquí, que en el tiempo de los reyes el pueblo de Dios fue dividido en dos, y por eso vemos que algunas profecías de la Biblia se refieren a Israel y otras a Judá, porque Israel eran 10 tribus que se dividieron. Pusieron como rey a un señor que se llamaba Jeroboam, que era general de Salomón. Y Jeroboam, Dios le había prometido que le iba a dar el reino, pero en vez de agradecer a Dios, se apartó de Dios. Y todos los reyes que vienen y que apartan al pueblo de Dios, que buscan dioses que no son dioses, que buscan la prosperidad económica antes que la obediencia a Dios, que buscan tomar decisiones malas, la Biblia dice, y anduvo en los caminos de Jeroboam. O sea, siguió haciendo las mismas tonterías que el tonto que cometió las tonterías. Hay un dicho que dice, no hay peor tonto que el que no aprende de las tonterías que cometen otros tontos. Entonces, fíjate, y todos, la verdad que somos tontos en algún aspecto, por la gracia de Dios estamos en pie, y hay que prestar atención y no cometer los errores que otros hacen. Entonces el pueblo se juzga en base si anduvo en los caminos de Jeroboam o en los caminos de David. David se vuelve una figura mesiánica, una figura que de la descendencia de David vendrá alguien que vendrá a salvar al mundo, a cumplir, no solo que va a salvar al pueblo de Israel, y que las naciones fuera de Israel se van a regocijar en él. Y ese es el Mesías, el ungido de Dios que vendrá. Y el pueblo de Dios se apartó de Dios y cayeron en esclavitud. Fueron llevados cautivos a Babilonia, y hubo profetas que escribieron en ese tiempo para dar esperanza. Dios prometió que regresarían, con Jeremías lo había prometido, regresaron a Jerusalén. Bajo Nehemías reconstruyeron las murallas. Es un libro precioso el de Nehemías, un libro con muchos principios de liderazgo, de qué hacer cuando enfrentamos calamidad, cómo debemos orar, unirnos, trabajar como familias. Tremendo libro de Nehemías. Y termina el Antiguo Testamento con una profecía de que vendrá alguien vendrá un profeta con el poder de Elías. Así como Elías, que fue un profeta grande de Dios, que le creyó a Dios, que enfrentó él solito a 450 profetas falsos de un dios que se llamaba Baal y 400 de la diosa de la fertilidad Astarte.
1 contra 850, y Dios hizo bajar fuego del cielo. Un hombre de fe que también pasó por desánimo, también después de esa victoria se desanimó, quiso tirar la toalla. Es un aliento porque nos muestra que todos somos humanos y aunque experimentemos grandes victorias, a veces podemos tocar el suelo y querer aventar la toalla. Pero en ese tiempo, Dios dice que va a levantar un nuevo profeta, y entonces hay un tiempo de silencio, donde ya no hay libros de la Biblia escritos. En ese tiempo surge la sinagoga, que nosotros seguimos el modelo de la sinagoga en la manera que nosotros tenemos la iglesia hoy. Se lee la escritura, hay cantos, se expone la palabra de Dios. Eso hacían los judíos expandidos, que donde quiera que estaban fuera de Jerusalén se reunían en grupos pequeños, en sinagogas, en iglesias. Y también surgió el partido de los fariseos, que querían guardar la ley estrictamente, el partido de los saduceos, que venían de la clase sacerdotal, y todo tipo de reformas políticas. El griego se estableció como el primer idioma, se construyeron carreteras para que el evangelio avanzara, y entonces llegamos a la etapa del evangelio. ¿Qué significa evangelio? Las buenas noticias. Ev viene de una palabra que significa significa bueno. Por ejemplo, una eulogía es una buena palabra que se da sobre alguien cuando alguien muere, la eulogía, ¿sí? La Eucaristía en la Iglesia Católica, caris significa gracias, la buena gracia de recibir al pan, que ellos creen que reciben a Cristo, literalmente. Pero ángelos, un ángel es un mensajero de Dios. Entonces, evangelio es el buen mensaje, la buena noticia. Y en la época de la Biblia, este era un tiempo donde Roma, cuando ganaba una batalla militar, se anunciaba por todas partes esa gran celebración. Iban proclamando. Y los autores del Nuevo Testamento nos dejaron esa palabra evangelio para decirnos que la venida de Jesús, siendo Dios encarnado, viniendo a esta tierra para morir por nuestros pecados, y el hecho que Él venció la muerte, que es algo que nadie ha hecho, lo que más tenemos es la muerte, es algo que debe ser proclamado por todas partes del mundo hasta que Cristo vuelva. Por eso la gran comisión es: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, lo más importante que recordar en este arco de historia bíblica es que Dios es un Dios que creó las cosas. El mundo se echó a perder por el pecado, pero al venir Jesús, Él ofrece una nueva creación en nuestras almas, en nuestras vidas. La Biblia dice: de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué? Una nueva creación somos. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo para luchar contra las tentaciones y el pecado. Porque Dios cambia nuestro carácter explosivo. ¿Qué sería sin Cristo? Un mundo en desesperanza, un mundo de que avanza quien puede y tránzales, y no tranzas no avanzas, y trata de aplastar a quien tú puedas, y el que se deje, échatelo. Y esa es la mentalidad donde no hay amor y donde no está Dios. Entonces Cristo hace en nosotros una nueva creación, nos cambia nuestra naturaleza. Y también la Biblia dice, el apóstol Pedro, que los elementos ardiendo de este mundo un día serán deshechos. Un día este mundo va a dejar de existir. Un día este mundo va a explotar y va a ser deshecho, y el Señor, dice la Biblia, que hará una nueva creación, y que un día estaremos con el Señor, y que ahí no habrá más llanto, tristeza ni dolor, lo que enfrentamos semana a semana en esta vida. En esta vida se viene a luchar, en esta vida se sufre, en esta vida se enfrentan pruebas con nuestra salud, pruebas con relaciones rotas, pruebas con falta de recursos económicos. Siempre nos comparamos con otros, en vez de ver las bendiciones que tenemos, como el video que vimos, ¿se acuerdan? Siempre estamos viendo al que tiene más y queremos más. Entonces, Dios va a hacer una nueva creación. Abraham es muy importante, porque fue un hombre que le creyó a Dios, que confió en Dios, que estuvo dispuesto a seguir a Dios, y Dios todavía quiere personas como Abraham. La Biblia nos dice que todos los que practicamos la fe, la confianza en Dios, seguimos el camino de ese hombre que fue llamado el amigo de Dios. No sé cuántos de nosotros quisiéramos ser llamados amigos de Dios, que Dios es nuestro amigo. Y un amigo le tienes la confianza de decirle lo que piensas, lo que crees, lo que necesitas. Y un amigo está para ti, para apoyarte. Y Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios. Y no le negó nada a Dios, le entregó su vida a Dios. Y la Pascua
se llama Pascua. ¿Saben por qué? ¿Qué significa Pascua? La Pascua. La liberación. La Pascua viene del griego Pesaj, que significa pasar sobre. Cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel, les dijo: coman a prisa un cordero y pongan la sangre del cordero que se van a comer sobre la puerta de sus casas. Y el mensajero del Señor, un ángel de la muerte, de juicio, de juicio justo, iba a pasar sobre el pueblo enemigo de Israel que los había cautivado, iba a matar a los primogénitos de Egipto. Cada familia iba a perder al primero, al más importante de su familia. Pero aquellos judíos que comieron el cordero a prisa, el ángel de Dios iba a pasar sobre ellos sin ejercitar juicio. Y la Pascua se convierte en el símbolo de un Dios poderoso que nos libera. Para Israel, la Pascua es el acontecimiento más importante de su historia, de un Dios que les liberó, que les rescató. Y para nosotros en Cristo, ¿sabes qué interesante? ¿Sabes a qué horas, según el Evangelio de Juan, a qué horas fue llevado Jesús a la muerte? ¿Sabes a qué horario fue llevado Jesús a la muerte? A la hora que llevaban los corderos de la Pascua a ser sacrificados. Y Jesús, por eso Isaías 53 dice: como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y dice la Biblia, y cuando Juan el Bautista lo vio, cuando el Señor todavía no iba a la muerte, años antes, dijo: miren, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque con su sacrificio va a ser sustitutorio por nosotros, así como los judíos tenían un sistema de sacrificios. Y había un día que era Yom Kippur, el día del perdón, donde sacrificaban a Dios un animal en sustitución de ellos, que sabían que al darle la espalda al Dios Santo merecían la muerte. Entonces la Pascua es importantísimo, porque Dios venía preparando en su palabra desde el principio el margen donde Jesús se iba a revelar, donde ahora seguimos a Jesús por medio de la fe. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo dice en 2 Corintios 5 que Cristo, Él es nuestra Pascua, nuestra liberación, porque como Él fue sacrificado por nosotros, cuando el juicio de Dios o la ira de Dios pase sobre el pecado del mundo, que merecemos esa ira, dice la Biblia que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado y que Él nos libra de la ira venidera. O sea, que el juicio de Dios no caerá sobre aquellos que se encuentran bajo la sangre del Cordero. Es un simbolismo hermosísimo. Cuando uno entiende el cristianismo, el mensaje de Cristo, cimentado en la Escritura, arraigado en la Escritura, uno ve que tiene sentido. Yo recuerdo cuando yo era joven, no sé si te pasó a ti alguna vez, yo me preguntaba, bueno, ¿en qué manera Cristo murió por nuestros pecados? Mucha gente muere hoy día, ¿no? Y siempre ha muerto a lo largo de la historia. Gente ha sido masacrada y muerta, pero no porque fueron masacrados murieron por nuestros pecados. Pero hubo algo en Jesús, que su muerte fue el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, porque solamente Él era Dios hecho carne, solamente Él era el Hijo de Dios en ese sentido, que compartía la naturaleza divina, solamente Él fue sin pecado, solamente Él venía del linaje de David como había sido prometido, solamente Él era el Mesías, el Cristo, el Salvador, y su muerte fue en sustitución por nosotros, como era con los corderos. La Pascua es muy importante. Y Dios, cuando llegaron al monte Sinaí, hizo un pacto dándoles la ley. Pero el profeta Jeremías había prometido que iba a haber un nuevo pacto, que en Cristo se estableció ese nuevo pacto. Vamos a ver varios versículos. Y el rey David es muy importante porque todos anhelamos un gobierno justo, alguien al cual podamos estar sometidos, que nos va a tratar con justicia, con amor, donde va a haber provisión. Todos quisiéramos un gobierno justo, donde hay provisión, donde se nos trata bien, donde hay seguridad. Y lo que anhelamos esta tierra, que nunca podremos tener, en Cristo lo vamos a tener al estar en Él. Por eso no va a haber más llanto, tristeza ni dolor. Entonces todo este arco de historia bíblica tiene un cumplimiento en Jesús. Por eso toda la historia del Antiguo Testamento apunta a Jesús, y Jesús nació en el tiempo histórico perfecto. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Léanlo conmigo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Dios tenía un tiempo, y cuando vino ese cumplimiento del tiempo, cuando el griego era el idioma universal para escribir el Nuevo Testamento, cuando las carreteras del Imperio Romano del mundo antiguo estaban conectadas para proclamar el Evangelio y había seguridad, la Pax Romana, la paz de Roma en el mundo antiguo,
En el tiempo perfecto, cuando había hambre de justicia y hambre del Mesías, Cristo nació en el tiempo histórico perfecto. Y dice Mateo 1, Mateo es el primer libro que comienza nuestro Nuevo Testamento, aunque no fue el primer libro del Nuevo Testamento, pero Mateo fue escrito a los judíos. Y por eso Mateo habla mucho de que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Se acuerdan? Eso se encuentra en Mateo repetidas veces. Y Mateo comienza su libro diciendo, léelo conmigo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Muy interesante porque Mateo comienza hablando de David y Abraham, dos personajes importantísimos en el mundo judío. Abraham representaba ¿a quién para los judíos? El padre de su raza y el padre de la fe. La razón por la cual estaba Israel es porque un hombre estuvo dispuesto a seguir al Señor, a hacer pacto con Dios, a creerle a Dios, y le fue contado por justicia. Y David, ¿qué representaba para los judíos? Era un rey. El rey más bueno, justo que hubo, aunque tuvo grandes pecados, pero la diferencia con David es que cuando fue confrontado con su pecado, se arrepintió, lloró, tuvo misericordia, pudiendo matar a Saúl, a su enemigo, no lo mató. Eso es quitarse el sombrero de respeto, ¿no? Cuando fue confrontado con su pecado, podría haber mandado a matar al profeta, pero lo que hizo es que dijo, tienes razón, contra Dios he pecado, y se humilló. Y eso a Dios le agrada, un corazón humilde, que reconoce sus errores y sus pecados. En Gálatas 3:29 dice, y si vosotros, hablando a los cristianos, sois de Cristo, si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y seguimos a Jesús, que dice, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que está diciendo Pablo a los Gálatas es de que aunque ellos no eran judíos, las iglesias de Galacia, no necesitaban guardar la ley para que Dios los aceptara. Lo que necesitaban era ejercer la fe que Abraham tuvo, creerle a Dios, y si estaban en Cristo ya eran linaje de Abraham, lo que Dios había prometido. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, 1 al 3, dice, bendeciré a los que te bendicen, y dice, y en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas las familias de la tierra, no solamente los judíos, sino los chinos, mexicanos, asiáticos, de todas partes del mundo, europeos. Entonces este es el arco de historia bíblica, y el Evangelio es la culminación de toda la revelación de Dios que apunta a una sola persona, que es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que celebramos en esta semana. Y el Evangelio es que el Mesías nace, el ungido de Dios. Y vamos a ver qué es el Mesías. El nuevo pacto de Dios a través de que Jesús muere por nuestros pecados como nuestro Cordero es establecido. Hay una nueva Pascua en Jesús porque a través de Él somos liberados del pecado. Las naciones son bendecidas. Ahorita vamos a ver eso. Los propósitos originales de la creación son restaurados, pero todavía no en su totalidad. Aguardamos que el Señor venga, que estemos con Él. No, mientras estemos en esta vida, dice el Evangelio de Pedro, y el Evangelio, también el libro de Hebreos, perdón, no el Evangelio de Pedro, el libro de Primera de Pedro, nos habla mucho del sufrimiento como cristianos, y Hebreos también. Y nos dice que aguardamos como peregrinos y extranjeros, y también Romanos dice que el anhelo ardiente de la creación es ser liberado de la esclavitud, del dolor en el cual se encuentra. Estamos en esta tierra y ya en nuestro ADN hay propensidad a cáncer, a enfermedades degenerativas, artritis. Ya nuestro ADN ya está corrompido, ya tenemos propensidad a ciertas enfermedades. Vamos a sufrir en esta tierra injusticias. Y la Biblia dice de que aguardamos la redención de nuestro cuerpo, que la creación misma gime y nosotros gemimos aguardando que el Señor venga. En español, déjenme les explico esto. Vamos a ver esto. En español la palabra ungir, en hebreo es la palabra, el verbo masha. Y en griego es la palabra crío. Ahora, ¿qué es ungir? ¿Está agua para mí? Sí. Ay, muchas gracias. Ok. ¿Alguien que quiera venir de voluntario? Para mostrar cómo se ungía en el Antiguo Testamento. No, está bien, gracias. Bueno, en el Antiguo Testamento se preparaba un aceite aromático consagrado para Dios. Un aceite, en aquel entonces no había gel,
no había crew y cuál es lo que se pone, ¿verdad? No había que moco de gorila o hay uno así, ¿no? En México, ¿no? Súper pegajoso, no había nada de eso. Entonces la gente se peinaba, pues el aceite era curativo, olía rico, el aceite se ponía con especies, así como poner rosemary o poner, ¿cómo se llama esa flor azul? Lavender, ¿no? Muy bonito, lavanda, no lavanda de música, sino lavanda, y huele bien rico. Entonces se preparaba, porque era algo que representaba la frescura de cuando Dios escogía a una persona. Es hermoso cuando alguien dice, Señor, úsame a mí, usa mi vida. Es algo que es digno de celebrar. Y en el Antiguo Testamento había 3 personas, 3 oficios que eran conmemorados con ungir a alguien, consagrarlo a Dios. Era el oficio de los reyes. Cuando alguien iba a gobernar, era algo importante, porque un mal gobernante echa a perder al pueblo. Ve a Venezuela ahorita, teniendo el poder que tiene en petróleo, por los suelos, por un mal gobierno. Un buen gobierno es una bendición al mundo. Este país fue construido sobre principios cristianos y buenos gobiernos, y todas las naciones corren a Estados Unidos por esos principios que le dieron nacimiento a esta gran nación. Un buen gobierno hace, un mal gobierno deshace. Entonces, cuando alguien es puesto en una posición de gobernar o de organizar o de liderar, debe ser con humildad, con mansedumbre, con sabiduría, y con sabiduría, porque sin eso metemos la pata y todos cometemos errores. Y también el reyes. El otro es sacerdotes. Cuando alguien iba a interceder por el pueblo ante Dios por los pecados, ver que la adoración a Dios fuera hecha con santidad, de verdad, con sinceridad para el Señor. Y también los reyes, los sacerdotes y los profetas. A veces los profetas eran ungidos también en símbolo de que Dios te ha escogido para proclamar su palabra a un pueblo rebelde. Vas a sufrir, todos los profetas sufrían. Cada vez que tú le hablas de Cristo, tu familia te van a criticar, la gente te va a criticar. No siempre, algunos va a ser hermoso, como dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Para algunos, dice la Biblia, somos olor de muerte para los que no creen, porque les anunciamos que hay juicio, que todos vamos a estar separados de Dios, que hay un infierno, pero somos olor de vida y olor fragante a los que llegan a creer en el Señor y le entregan su vida y le siguen. Porque Dios nos hace pasar de muerte a vida, nos da vida eterna. Entonces, cuando alguien era ungido, el profeta venía y decía, y oraban por él, imponían manos y oraban, Señor, conságralo para su ministerio, úsalo con poder, y derramaban en ese momento sobre su cabeza ese aceite que empezaba a oler fresco, y era algo tangible, que con los sentidos se podía sentir, que para Dios es algo agradable cuando alguien responde a Dios y le dice, Señor, usa mi vida para tu gloria. Dios lo puede hacer con cada uno de nosotros, aunque no seamos reyes, sacerdotes ni profetas, pero sí, dice Moisés, que quisiera que todos profetizaran, proclamaran la palabra de Dios. Entonces Jesús, había habido una promesa que un descendiente de David sería el ungido de Dios, sería el representante del Señor, el que iba a gobernar con justicia. Entonces, en ese sentido, el ungir, decir el ungido en hebreo, el verbo Mashiach se dice Mashiach, y Crío se dice Cristo. Entonces, cuando decimos que Jesús es Jesucristo, no es que su apellido era Cristo. Su nombre era Jesús, Yeshua, del verbo Yasha, que significa salvación. Jesús significa salvación, rescate, liberación del pecado, de la agonía, de una vida sin Dios, de la muerte. Jesús es nuestro rescate, nuestra Yasha, nuestra salvación, Yeshua. Y no tenemos que decirle Yeshua HaMashiach. Ahorita hay un movimiento judaizante que predican, porque Yeshua dijo, me da coraje la falta de conocimiento de la palabra, de que ellos se creen que se están apegando mucho a la Biblia, cuando el Espíritu Santo inspiró 27 documentos del Nuevo Testamento en griego, que se le dice Jesús. Si para Dios hubiera sido importante que les dijéramos Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Nuevo Testamento así lo hubiera dicho. Pero el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios, soplado por Dios, guiado por Dios, y fue escrito en griego, no en hebreo. Y eso muestra que a Dios lo que le importa es que el lenguaje del corazón, no necesariamente que pronunciemos exactamente las palabras. Porque hay un movimiento hoy de videos en YouTube, Internet, donde judaizante, que cristianos que empezaron bien en Cristo
terminan guardando la ley de Moisés y hablando palabras disque hebreas para que Dios los acepte más y los bendiga más, como si Cristo no fuera suficiente. Hay que tener cuidado, iglesia, con eso. Es un movimiento fuerte hoy día de falsa doctrina. Pero Jesús es, cuando decimos que es el Cristo, estamos diciendo que es el Mesías, el ungido de Dios, aquel que Dios escogió con una comisión de hacer su voluntad. Y su voluntad del Padre era venir a este mundo tomando forma de siervo, de hombre, y dar su vida hasta la muerte en obediencia para tomar la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Entonces, Jesús es el cumplimiento de las promesas a Abraham. En Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas de que en él serían bendecidas las naciones del mundo. Dice, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno. De ahí Pablo, como un rabino judío, enfatiza que hay una palabra que es a su simiente, en tu sí. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, 1 al 3, en tu simiente. ¿Qué es tu simiente? ¿Qué significa la palabra simiente? En tu semilla, en tu descendencia, lo que viene de ti, en tu simiente, en tu descendencia, serán bendecidas todas las naciones y las razas de la tierra. Y cuando Pablo dice que habla de uno, refiriéndose a su simiente, el cual es Cristo. O sea que Jesús viene a ser un hijo de Abraham, un ¿cómo se dice? Nieto de Abraham, que en él trajo bendición a las naciones. Porque ¿cuántos de ustedes son judíos de sangre? Pero la Biblia nos dice en Romanos 11 que hemos sido injertados. Hemos sido injertados por la gracia de Dios en el olivo que es Israel, porque el pacto de Dios lo hizo con Israel, pero todos los que siguen la fe de Abraham somos injertados en el pueblo de Dios. No necesitamos ser hijos de Abraham de sangre. En 2 Samuel 7:16, ya David había sido ungido rey por el profeta Samuel, y llegó Natán. Natán fue un profeta de Dios. Y Natán llegó y le dice: David, así dice el Señor, este mensaje tengo del Señor. Y Natán también le dio duro a David cuando pecó, y le habló lo que Dios tenía contra él. Pero le dijo: será firmada tu casa y tu reino para siempre, eternamente. ¿Qué le dijo el profeta de Dios a David? Que el reino de David sería firmado para siempre, que eternamente. ¿Qué significa? Que siempre habría un descendiente de David que sería rey para siempre. Entonces, en Isaías 11, 1 al 5, dice: saldrá una vara. Isaías profetiza que va a haber destrucción en Israel, pero dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Hazte cuenta que está la planta con sus raíces, pero está muerta, y de repente surge un vástago con el tallo y salen las hojas. Eso es un vástago. Entonces, una planta que se veía muerta, porque Israel fue conquistada por Babilonia, fue sometida a los persas, fue sometida a los griegos, después los Ptolomeos, los Seleucidas, y después a Roma. Parecía muerto Israel, que no tenía vida, pero dice que de esa raíz retoñaría un vástago, saldría vida nuevamente, tal como Daniel vio que de todos esos imperios vendría un reino que no tendría fin jamás. Una piedra rodando que rompió la estatua que representaba los diferentes imperios, y esa piedra era Jesús, porque en el tiempo preciso nació Jesús. ¿Y cuántos cristianos sabemos en el mundo hoy? Pues en teoría, ¿verdad? Porque no todos son cristianos, pero más de 2,000 millones de personas en este tiempo que se dicen ser seguidoras de Jesús, que creen en Jesús. 2,000 millones de personas. Nada que ver con la población de aquel entonces, de esos imperios. Entonces surgió de lo que se veía muerto, surgió vida a través de Jesús. Y de 12 hombres que Jesús tenía, trastornó el mundo y dio vida eterna. Y ha dado esperanza hasta nuestros tiempos, 2000 años después. Dice: y reposará sobre él, sobre este Mesías, este ungido de Dios, este descendiente de David. Porque dice del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era el papá de David. Entonces, de la descendencia de David, del papá de David, vendrá uno que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de amor al Señor, respeto por él, temor al Señor.
Entonces en Jeremías 39 dice que el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia, etcétera, pero que Dios traería vida nueva, haría un nuevo pacto. Y dice, sino que servirá el pueblo de Dios a Jehová su Dios. ¿Y a quién? Y a David, su rey. David su rey. Cuando Jeremías profetiza, ya David tenía casi 400 años de muerto. ¿Qué estaba diciendo Jeremías? Servirán a un descendiente de David que será su rey. Dice, a quien yo les levantaré. En Jeremías 23, 5 al 6, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. Ya había muerto David, pero dice, levantaré a David un renuevo justo. ¿Qué es un renuevo? Como una planta que no tiene ramas y de repente saca un renuevo, una rama con vida de David. ¿Y Jesús era descendiente de quién? De David. O sea, vendrá un descendiente de David que será justo, que tendrá inteligencia, que el Espíritu de Dios estará sobre él. Y dice, y reinará como rey y hará juicio y justicia en la tierra. Cuando Jesús entró, que fue el domingo pasado que celebramos esa época histórica, entró y la gente empezó a poner mantos en el piso y palmas. ¿Y qué decía la gente? Hosana, Hosana al que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significaba Hosana? A ver si sabe. La mayoría de la gente no sabe, porque creen que significa otra cosa y hasta hay cantos. Hosana, Hosana. ¿Qué significa? No. A ver, ¿quién más? ¿Qué significa Hosana? Sanación. ¿Qué? Sanación. Nunca se ha lastimado el que le hace sana, sana. No, ¿verdad? No. De ahí viene la palabra. Sana, ¿qué significa sana? Tener sanidad, ¿no? Y cuando uno se sana, uno se salva de una herida, de alguna enfermedad que uno tenía, ¿verdad? Se sana, se salva. Entonces cuando uno, en el arameo, cuando dice oh sana, está diciendo oh sálvanos, oh sánanos, oh sálvanos, oh rescátanos. Entonces cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén, la gente estaba diciendo, oh, tú eres el rey que vas a establecer justicia, sálvanos, ve nuestra injusticia, ve cómo somos pisoteados por una nación extranjera, ve cómo hay pobreza, ve cómo hay enfermedad, oh, sálvanos, rey. Eso es lo que estaban diciendo, sálvanos. Entonces estaban diciendo que Cristo iba a traer salvación, liberación del pecado, de la injusticia, del dolor, de la muerte. Lo que anhelamos nosotros es tener un gobierno justo, ¿verdad? Que no tenemos Medicare, no tenemos hay un buen seguro médico, vas y emergencia y te viene el bill de $4,000 en Estados Unidos y ni prefieres quedarte con el dolor de muela 6 meses a ir al dentista porque si no te quedas sin comida. Y entonces sí, es la verdad, entonces uno busca y dice, no estamos en un gobierno perfecto y justo, ¿no? Aunque la verdad es que tenemos una mejor vida que los reyes de antaño, ¿no? ¿Cómo le hacían sin dentistas antes? Hasta los reyes más grandes y más lujosos del mundo no tenían una llavecita que la abrías y salía agua limpia. Increíble, ¿verdad? Tenemos la vida. Gloria a Dios por la época en que vivimos. Imagínense en aquel entonces sin luz, todos pegajosos, cochinos, sin bañarte. Vamos al río a bañarnos el martes de aquí a 2 semanas. Y por eso los franceses echaban le perfumé, ¿verdad? Porque, uy, qué rico huele, pero abajo de ese olor se escondían olores indescriptibles. Entonces, porque el perfume tapaba los malos olores. Vivimos en tiempos privilegiados, pero anhelamos un tiempo que haya justicia, ¿verdad? Que se despierten un ratito. Entonces, aquí dice, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey y hará ¿qué? Juicio y justicia en la tierra. Mateo 12, 22 al 23 dice, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, una persona poseída por un espíritu de Satanás maligno, dice ciego y mudo, y le sanó Jesús, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, estaba impresionada. Debe ser impresionante ver a una persona desahuciada y venir a Jesús y restaurarlo, el Señor. Y dice, y la gente decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Qué estaba la gente cuestionando? ¿Será aquel quien Isaías y Jeremías nos dijo, y el profeta Natán dijo que vendría, que traería justicia y sanidad y establecería un reino justo? ¿Será él el ungido de Dios, el Mesías? Porque los reyes eran ungidos, Mesías, Cristo, y el hijo de David era un rey.
¿Ven cómo encaja todo el Antiguo Testamento con el Nuevo? Y cómo nuestra fe tiene una continuidad. Porque muchas veces la gente no sabe nada, ¿no? Pues Cristo, Él murió en una cruz, no sé, no sabemos cómo encaja ni cómo es un tejido desde el Antiguo Testamento hasta nuestros tiempos. Que hubo una revelación de Dios. Entonces, dice en Hechos 13, 22 al 23, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dice Dios. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Eso es lo que los judíos proclamaban. ¡Ey! ¿Por qué creen que Pablo, a dónde iba Pablo en sus viajes misioneros? Cuando llegaba por el mundo griego antiguo, llegó a los diferentes lugares. ¿Cuál era el primer lugar que llegaba? ¿Qué? Bueno, un puerto, pero llegaba ¿a dónde? A las sinagogas judías. ¿Por qué? ¿Por qué llegaba a las sinagogas judías Pablo? Porque los judíos tenían algo preciado, que eran las promesas de Dios, las escrituras. Y Pablo les mostraba con las escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios prometido en las profecías que habría de venir. Y cuando no querían creer, se sacudía los pies y dije, a los gentiles me voy. Y a los gentiles les hablaba diferente. A los gentiles les decían, mira, pasé, vi que hay altares a los dioses no conocidos, de uno de esos dioses vengo a hablarles. Él es el creador de todo. Les hablaba diferente, con sabiduría. El cumplimiento de la promesa de un nuevo pacto. Fíjate, en Éxodo 24:8, Moisés dice, tomó la sangre, había habido un sacrificio delante de Dios, tomó sangre de este animalito, y dice, roció sobre el pueblo, era un símbolo de un pacto con Dios, dice, y dijo, he aquí, o aquí está la sangre de un pacto que ustedes están haciendo ante Dios. La sangre representa la vida, representa algo serio. Dice, estos están haciendo un pacto con Dios de guardar su ley, de ser su pueblo. Y en Jeremías había profetizado muchos años después de Moisés. Moisés fue por el año 1400, según la fecha del Éxodo, hay diferentes teorías. Pero Jeremías, aproximadamente 610 años antes de Cristo, dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres dándoles la ley, porque ellos ¿qué? Pisotearon mis ordenanzas, no me desobedecieron, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué está diciendo Dios? Qué terrible, nosotros a veces podemos caer en eso, que Dios nos rescata, responde oraciones, nos saca de donde no pensábamos que nos iba a sacar, nos libra de cosas que no pensábamos, que le prometimos a Dios el cielo y las estrellas y nos libraba. Y ya que estamos bien, muchos de nosotros vamos ingratos, nos olvidamos de Dios, nos vamos al pecado y se nos olvida las promesas que les hicimos al Señor. Y dice, aunque yo he estado para ti, tú te has olvidado de ser fiel en lo que yo te he bendecido. ¿Dónde está tu correspondencia a lo que yo te he dado? Dice el Señor. Entonces, dice que Dios prometía en Jeremías que haría ¿qué? Un nuevo ¿qué? Pacto. Entonces dice, pero este es el pacto que haré, daré mi ley en su mente. Y, o sea, daré lo que yo quiero que ellos guarden, en su mente estará, en su corazón, la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, porque será accesible mi mensaje y mi palabra a toda la gente. Dice, porque todos me conocerán, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y a través de la muerte de Jesús en la cruz, ¿qué hizo Jesús? Compró para nosotros perdón de pecados. Todo lo que hemos fallado al Señor, que hemos sido desobedientes, cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome yo, todo lo que le hemos fallado al Señor, el Señor en la cruz dijo, consumado es. He pagado la deuda con ustedes, que ustedes tenían. Si tan solo volteas a ver al Señor, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces Dios prometió que iba a haber un nuevo pacto en el que iba a perdonar los pecados, en el que iba a poner sus leyes ¿en dónde? En nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora, en Malaquías 3:1 dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente, de repente, a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. ¡Qué precioso! Porque ¿qué está profetizando Malaquías? Que el Señor Dios Todopoderoso, a quien Israel buscaba,
vendría físicamente a su propio templo, donde Jesús estuvo. ¿Se acuerdan? Que dijo, han convertido mi casa en cueva de ladrones, cuando debe ser llamada casa de oración para todos los pueblos. Y Jesús estuvo en ese templo, y cuando fue llevado con Simeón, el anciano que estaba esperando el Mesías, dijo, Señor, bendito seas, porque ahora ven mis ojos tu salvación, tu Yoshua, que tenía en sus manos al bebé Yoshua. Dice, a quien decíais vosotros de aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el último profeta en profetizar en el Antiguo Testamento. Y en Lucas comienza diciendo, y Zacarías, padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y profetizó, habló un mensaje de Dios, y dice, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado, que se ha dignado estar con nosotros, y nos ha rescatado a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. En la casa, ¿de quién? De David su siervo. Cuando Jesús nació, ¿sabes dónde se guardaban en nuestros pueblos? No sé, en Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Colombia, otros lugares. ¿Dónde se guarda el registro de la gente que nace? En el registro civil, ¿verdad? Por cierto, el juez del registro civil no es juez, sino es el oficial del registro civil, ¿verdad? Que luego hay una canción que dice, no, ¿verdad? Yo no me caso. Si le digo al cura, si le digo al juez, le decían al juez, pero no era el juez del registro civil, era el oficial. Y el oficial del registro civil tiene una, en inglés le dicen archive, ¿verdad? Archive, tiene un archivo, donde en ese archivo se ve quién es hijo de quién, ¿verdad? Cuando nació mi papá, hijo de Domingo Rodríguez y Carmen de Luna, y tú ves los abuelos y hay un registro. ¿Saben cuál era el registro civil para los judíos? El templo de Jerusalén. Entonces cualquiera en el tiempo de Jesús pudiera ir a los archivos del templo y ver que Jesús era de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Pero eso fue hasta el año 70, porque en el año 70 los romanos destruyeron el templo y ya no había más archivos que buscar. Entonces hasta antes, y eso es una buena pieza para hablarle a Cristo a los judíos, que si el Mesías va a venir de descendencia de David, ya vino, y la única manera de verlo era en aquel entonces, que hubo una persona que cumplió Isaías 53, que es Yeshua. Y entonces dice dice en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de ¿qué? De su santo pacto. Dios habla, ¿cuál era el pacto? Con Abraham, de que les bendeciría y de que levantaría también y que haría un nuevo pacto. Dice, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Qué estaba diciendo Zacarías? Que Juan el Bautista iba a cumplir las profecías con la que terminaba el profeta Malaquías, y él fue el que preparó el camino de Jesús, para que la gente apuntando a Jesús. Juan el Bautista era un profeta de mucho respeto. Herodes tenía miedo de matarlo, y le dijo, ¿por qué andas con la esposa de tu hermano? Y no quería ni matarlo, pero fue cuando le lanzó la hija de la concubina, que él entregó la cabeza. Entonces, era una profecía de lo que había profetizado Malaquías. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, lo que había dicho Jeremías 31 del Nuevo Pacto, perdonaré sus pecados, no me acordaré más de ellos, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y hermanos, en nuestra gente hay mucha gente que está en tinieblas. Ve la música que escuchan, ve lo que hacen con sus vidas, las fotos que ponen en Facebook. Vi el otro día un muchacho que una vez me habló y dijo, a ver si voy a la iglesia. Y ahí lo tengo en Facebook, y salía con unas botellas ahí de tequila o algo así. Aquí pasando un buen tiempo, hay que pasar un buen tiempo a veces. Y lo ves, los ojos perdidos en el alcohol. Y es triste, ¿no? La gente está en tinieblas en Cristo. Dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Bueno, ¿están todos conmigo? Amén. Ok. Dice Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado Jesús en la última cena, ¿qué estaba celebrando Jesús en la última cena? Recuérdenme. ¿Por qué era esa cena? Era la Pascua judía. ¿Qué celebraban? La liberación de Egipto. Y
el Evangelio de Juan es el que nos dice que Cristo fue sacrificado a la hora de la Pascua y Jesús iba a ser entregado esa noche. Muchos creen que Jesús celebró una Pascua anticipada sabiendo que no la iba a pasar con sus discípulos. Y también algunos creen que había diferentes costumbres en celebrar la Pascua en Galilea y en Jerusalén. Ahí se los paso de gratis esa diferencia. Entonces estaba celebrando Jesús la Pascua. ¿Y qué celebraba la Pascua? Que Dios liberó al pueblo de la esclavitud. Entonces dice que cenando, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque en la Pascua representaba, se acordaban de la sangre del cordero que lo comieron a prisa, salieron para ser liberados. Dice que por vosotros se derrama. Jesús estaba diciendo que este era un nuevo pacto. ¿Quién había profetizado que habría un nuevo pacto? Jeremías, en el capítulo 31 del profeta Jeremías. Ok, dice en Hebreos 9:14. Después el autor de Hebreos dice que Cristo es suficiente y estás en el completo, que Él es mayor que todo lo que el judaísmo prometió. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias, su mente, de obras muertas, de obras enfocadas al pecado, para que sirvan al Dios que vive, al Dios vivo. Así que por eso es Jesús un mediador, como un sacerdote que era intercesor entre el hombre y Dios. Dice: Jesús es mediador ¿de qué? De un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, su muerte propia, que entregó su vida, para la remisión de las transgresiones. Vamos a ver, ¿qué es remisión? Perdón. Remover, quitar la culpa, el juicio que merecíamos por nuestro pecado. ¿Qué son las transgresiones? Traspasar las leyes de Dios. O sea, Él borró nuestras culpas, nuestras transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermano, si estás en Cristo, tú y yo tenemos una herencia. No tenemos un abuelito que nos dejó una casa de $1 millón, aunque algunos de ustedes ya quisieran que se les hiciera. Todos quisiéramos. Ni tampoco tenemos un abuelito que nos dejó un cofre con moneditas de oro, pero tenemos una herencia que nos dejó nuestro Padre, que esa herencia es que el momento que partamos de este mundo tenemos vida eterna. Vamos a abrir nuestros ojos y vamos a ver la luz de Dios, y vamos a ser consolados y no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Les recomiendo vean la película Miracles from Heaven. ¿Ya la vio alguno? Hermosa. Bueno, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, Cristo vino y nos llamó llama al mundo, y aquellos que responden a su llamado son salvos, y Él estableció a su iglesia. Y este es un símbolo, porque la iglesia de Cristo no es un edificio de ladrillos o de madera en Estados Unidos, sheetrock, tabla roca. La iglesia de Cristo somos las personas, la asamblea, la reunión de los que hemos creído en Jesús, y por eso existe nuestra iglesia, Iglesia Vida, para proclamar a Jesús, para que otros lo conozcan. Por eso queremos ir a 2 servicios, y a mí me encantaría, y es un sueño, que Dios nos permitiera hacer un impacto para Cristo en este lugar, tener un día un lugar lleno de vidas transformadas, de matrimonios restaurados, de personas que han encontrado a Jesús, y somos partícipes con Dios en esa misión que Él nos ha dado. La iglesia es que Dios significa los llamados, eclesía, es fuera, la leo, eclesía, los que son llamados fuera a seguir al Señor, a juntarse y seguirle. Dios nos ha dado una responsabilidad. Dice la Biblia que Dios nos salvó para que anunciemos las virtudes, las maravillas de aquel que nos llamó, ¿qué? De las tinieblas, de la oscuridad a su luz admirable. En 2 Corintios 3:6 dice que Jesús nos hizo ministros, siervos competentes. Ya si somos incompetentes es porque no queremos leer la palabra y no queremos servirle, ¿no? Competentes de un nuevo pacto. ¿En qué depende ese nuevo pacto? ¿De guardar la ley y ser judíos? Ese nuevo pacto depende de obedecer a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Jesús. Y porque Él ya pagó nuestra deuda con Dios, nos rescató de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Cuándo se han escuchado ese versículo? ¿Qué significa ese versículo? Eso, la letra, a ver, ¿en qué contexto han escuchado la letra mata, pero el Espíritu vivifica? Muchos dicen, no leas tanto, porque la letra mata. ¿Verdad? ¿Sí lo han escuchado así o no?
Pero nada, no, así lo dicen. Pero este verso no significa eso. Dice que la letra de Moisés, los 10 mandamientos, ¿qué pasaba con aquel que maldecía a su padre o a su madre? O que cometía un pecado grave. Lo llevaban afuera y lo apedreaban. La letra mata. Ese era el pacto del antiguo pacto. Pero el nuevo pacto nos da vida. Y uno pues dice, ¿será que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios más severo que el Nuevo? Y mucha gente se consulta eso, se pregunta eso, pero la realidad es de que tanto en el Antiguo Testamento había gracia, como en el Nuevo Testamento también Dios nos pide santidad. Y la realidad es que en el Antiguo Testamento un pueblo todo desajustado, en caos, una vez que permites el pecado, es contagioso el pecado. Las malas actitudes son contagiosas. Si empezamos a quejarnos, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Murmuraba, ¿no? ¿Y qué pasó? Más y más gente murmuraba y la tierra se abrió y los tragó por murmurar contra los planes de Dios, teniendo a su siervo Moisés. Pero no estoy hablando de apuntar un pecado en un líder injusto que no es santo delante de Dios, pero estoy hablando de cuando hay un liderazgo sano de Dios y empezamos a murmurar y chismear, se contagia. O en un ministerio, si tú empiezas a tratar a los demás, oye, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué te pasa? Brother, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? No, es que... Y empezamos a hablar así, ¿qué pasa? La otra persona le habla mal al otro. En los negocios muchas veces así pasa. El gerente del restaurante, el manager, trata a los empleados con la punta del pie. ¿Y qué crees que hacen esos empleados? Tratan a los otros empleados igual. Y se crea una cultura grosera, una cultura donde nadie está a gusto, donde todos odian trabajar ahí. Es horrible, pero eso pasa. Entonces, ¿por qué me fui a todo eso? De que por eso Dios decía, mira, no maldigas a tu papá, a tu mamá, y si es así, sáquenlo afuera del campamento y apedréenlo. ¿Por qué? Porque llegaba un punto en que a alguien le falta el respeto y otro también lo hace, y otro también lo hace, y se crea una cultura de pecado. Entonces Dios quería, córtale de raíz, ¿no? Sobre todo un pueblo naciente que iba a ser el pueblo de Dios. Ok. Dios, después de la iglesia, nos ha mandado a proclamar el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Hasta que Él venga. ¿Y qué aguardamos nosotros? ¿Que esta tierra es nuestra? ¿Qué somos aquí en esta tierra? Dice la Biblia. Peregrinos y extranjeros. ¿Qué hace un extranjero? ¿Es de este lugar? Un peregrino, o sea, no te acomodes tanto. Dice, si uno es peregrino, que anda uno nada más de paso, ¿verdad? Aquí estamos solamente de paso. Nada de lo que tú tengas, te llevarás cuando la muerte venga. Hay una canción así, y cuando Cristo venga. Estamos solamente de paso. Y va a haber una nueva creación. Esta creación va a perecer. Entonces, nuevos cielos y tierra nueva, y esta es la vida eterna, dice la Biblia, que te conozcan a ti. Jesús lo dijo en Juan 17, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado, dice Jesús hablando con el Padre antes de ascender. Dice, es la tierra, antes de ir a la muerte, en la oración, antes de ser arrestado. He acabado la obra que me diste que hiciese. Qué hermoso que nosotros pudiéramos decir eso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, Señor, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, que vino a morir por mis pecados y me dio vida y me rescataste, Señor? Y mi deseo es que otros te conozcan. Y Señor, yo, mientras estoy en esta vida, quiero darte gloria. Que la gente te vea a ti, que la gente vea que aunque soy imperfecto, te sigo a ti, te sirvo a ti, Señor. Te he glorificado en la tierra. Y Señor, tú me diste talentos, tú me diste dones, y he usado mi vida para que otros te conozcan. He acabado la obra que me diste. Qué hermoso, ¿no? Y yo creo que eso sería un hermoso epitafio si Cristo no viene en nuestras tumbas. Entonces, los propósitos de la creación en Cristo original son cumplidos. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. ¿Qué trajo el pecado al mundo? Muerte. ¿Qué trajo Jesús? Vida y salvación, vida eterna. Satanás y la muerte serán destruidos. La Biblia nos dice que está solamente esperando que venga el tiempo, y dice Apocalipsis que su tiempo está cerca. El compañerismo eterno con Dios es restaurado a través de Cristo y es disfrutado en plenitud cuando estamos con el Señor. Mi papá está con el Señor. Amén. Y todos los que hemos tenido familiares que han muerto en Cristo están disfrutando con el Señor. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman, hay que amar al Señor.
Entonces existe una conclusión maravillosa. En Juan 20:31 termina el Evangelio de Juan, preciosas palabras, y dice: hizo Jesús muchas otras milagros que no están escritos en este libro. Está diciendo Juan, escribí algunos, pero no todos. Dice, pero estos se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías que las profecías prometían, el que vino a cumplir las promesas de Abraham, de David, el nuevo pacto. Dice, el Hijo de Dios, el que representa la naturaleza de Dios, y para que creyendo en Jesús tengan vida en su nombre. Y ese es el mensaje que proclamamos y predicamos, y esa es la conclusión maravillosa de que podemos tener vida en Jesús, y nuestra iglesia existe para proclamar esa vida a todos los que no la tienen, están perdidos. En Juan 11:25 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:2-3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo por eso me vine con la camisa morada hoy. Dicen, ¿algunos saben de qué color vamos a estar en el cielo? De morado. De color azul. Porque dice la Biblia que estaremos azulados. Dice, en la casa de mi Padre, pero en realidad eso es algo muy serio, ¿verdad? Qué lindo que el Señor nos ha prometido. Fíjate, mucha gente dice, ¿cómo sabes que hay vida después de la muerte? No, nadie ha regresado. Aunque sí ha habido gente que se han estudiado en universidades, gente que tienen, en inglés le llaman near death experiences, gente que casi se muere y se murió médicamente por unos segundos o 2-3 minutos y lo resucitaron y dicen, es que yo vi mi cuerpo y vi una luz maravillosa y entonces dice Jesús, en la casa de mi Padre, con el Señor, con Dios, hay muchas habitaciones, muchos lugares que pueden ser llenados de personas. Dice, si así no fuera, si no habría vida después de la muerte, ¿qué dijo Jesús? Yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor tiene un lugar para nosotros allá. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, aunque muera y voy a ir, dice, vendré otra vez. Dice, y os tomaré hacia mí mismo, porque Él viene a buscarlo a los suyos, para que donde yo estoy, ustedes también algún día estén. Es la promesa que tenemos, la promesa que nos da la resurrección de Jesús, que celebramos esta semana. Y les felicito por estar aquí, porque pueden haber estado en el cine, en un día muy hermoso, pero qué bueno, sí, y venimos cansados, y desde las 5 o 3 de la mañana algunos parados, pero el hecho de estar aquí, aunque yo sé que es un esfuerzo, vale la pena, porque nos esforzamos para ir al trabajo requete cansados, porque en el trabajo nos pagan. Y al venir a la iglesia no nos pagan, pero el Señor nos paga con bendiciones y es un privilegio. Dice la Biblia, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Entonces, bueno, pues hermanos queridos, este es el arco de historia bíblica donde vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis hay una historia, hay un hilo que conecta las historias, donde hay una creación, que esa creación es renovada en una nueva creación, donde hay un pacto con Abraham que en Jesús es cumplido, porque por medio de Jesús somos benditos todas las naciones de la tierra y esa vida está disponible al mundo. Jesús es el cumplimiento de las profecías de David, el ungido de Dios, el rey que vamos a estar con Él un día con justicia, y Él tiene un propósito para nosotros, de usarnos a hacer luz para las naciones. Es una historia preciosa en el arco de la historia bíblica, y si ustedes aprenden realmente a conocer cada sección y ver dónde pertenece cada libro de la Biblia, va a ser maravilloso. Por ejemplo, Génesis 1 al 12 está aquí, Génesis 1 al 11, Génesis 12 al 50, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio pertenecen aquí, el libro de Josué pertenece a este tiempo, y el libro de Ruth, el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, perdón, aquí es el libro de los jueces, estaba pensando, el libro de los jueces es el libro de jueces y de Ruth. Aquí es Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, todos los profetas como Isaías, Amós, Oseas, Miqueas. El exilio, profetas del exilio son Ezequiel y Daniel. El retorno del exilio son libros como Malaquías, Zacarías, Ageo, Nehemías, Esdras. Aquí no hay ningún libro de la Biblia, aquí está Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
aquí están todos los libros, desde el libro de los Hechos, que marca cuando Jesús resucitó, hasta el libro de Apocalipsis, se encuentran aquí. Y pues el libro de Apocalipsis y varios libros de la Biblia hablan de estos cielos nuevos y tierra nueva, y que vayamos al mundo mientras hay esta tierra a proclamar el Evangelio. Y pues tenemos en la Biblia los 4 Evangelios, luego el libro de los Hechos, luego las cartas de Pablo, luego las cartas de Pedro, de Juan y de Judas, y están escritas de la más grande a la más chiquita, no en orden cronológico. Por eso Romanos tiene 16 capítulos y muy largos. Luego 1 Corintios tiene 16 capítulos. 2 Corintios tiene 13 capítulos. Y van así cada vez al más pequeño. Gálatas tiene 6 capítulos largos. Efesios tiene 6 capítulos largos, pero menos largos que Gálatas. Y están acomodadas de las cartas de Pablo y luego las de los demás apóstoles. Y las de Pablo primero a las iglesias y luego a las personas como Timoteo y Tito. Y es de la más grande a la más chica. Es el orden en el que están acomodados en el Nuevo Testamento, no cronológicamente. ¿Cómo ven? ¿Aprendieron algo? Ay, gracias a Dios que ¿Se sienten que ya ven la conexión entre toda la Escritura? No significa que lo sabemos todo, pero ya tenemos una comprensión espiritual más clara, ¿verdad que sí? ¿Sí? sí. Amén. Qué bueno. Pues, ¿tienen alguna pregunta o algo que se llevan en su corazón antes de cerrar en oración? Vamos a tener un tiempo, podemos terminar. Gracias a todos los que están viendo. Tenemos gente que está viendo los videos desde Argentina, desde Venezuela, desde Colombia. Gracias a Dios que escriben, y es una bendición que a través de esta iglesia podamos ser de bendición a tanta gente en otros lugares.